La sed y el agua. Un clásico periodístico. Una marca registrada. Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas. Con 40 años de trayectoria periodística, Raquel Daruech los invita a su casa. La sed y el agua. Es difícil mantener el silencio con un señor que sabe tanto que yo le digo que es el Miguel Ángel uruguayo. Y a veces me da un poquito de pudor, no, me da un poquito de vergüenza que sepamos tan poco los uruguayos, de los uruguayos ilustres, pero no del lustre solo del bronce, ilustres que nos acompañan, que son cultos, que son artistas, que son buenas personas, y sabemos poco de eso. Vallejo hace unos días estuvo acá, El infinito en un junco es su último libro, y a mí me pareció fantástico lo que ella dice. Ella dice que el libro nos seguirá acompañando y transitaremos la historia a través del libro. Y cómo las mujeres han tenido un protagonismo desde la oralidad hasta la escritura, miles de años, en la transmisión de las historias. Pero ustedes no vinieron a escucharme a mí, ustedes vinieron a esta sed y el agua a escuchar a Ramón Cuadra, escultor, pintor, músico, no sé, poeta, yo qué sé cuántas cosas más. Bienvenido. Muchas gracias Raquel, un placer estar contigo, que como siempre te digo, nos iluminas con tu sol desde la peatonal Sarandí, algo que a mí me emociona muchísimo porque paso y digo, aquí está un sol de una de mis amigas queridas. Y vivas. Que tú nos iluminas. Gracias, pero gracias Ramón, por la gracias porque me presentación. acompañaste y me seguís acompañando, y eso de verdad que el corazón lo agradece. Pero tú siempre nos acompañás y desde hace muchos años con este programa precioso, hasta en el nombre, la sed y el agua, porque siempre tenemos sed y siempre buscamos el agua. Justo ahora mira el tema que toco, pero la sed es siempre un sinónimo de querer avanzar, de querer llegar. Es un sinónimo de querer encontrar algo, y siempre se busca que el agua desde la antigüedad ha sido, no solamente, viste lo que dice el Génesis, el espíritu estaba sobre las aguas, es decir, que todo nace como desde el agua. Nosotros en el cuerpo tenemos una cantidad de agua, el agua es todo, por lo tanto tenemos que cuidarlo como cuidamos a las personas, a los seres humanos. Eso se comprende muy bien desde el momento, desde el arte, desde todas las manifestaciones. El arte que no es solamente el arte plástico, este precioso que estoy mirando de tu hija ahí, que es una joya como... Esta es de Salkowski. Soy yo, Sos tú. Porque de una vez fui joven. De Salkowski. Pero vi de tu... La pintora es Ana Salkowski. La Salkowski. Pero vi también de tu hija que me quedó de Natalia Goldstein. En la retina. Te quedó en la Carlota. Lo de la Carlota, tema que me importa también. Bueno, desde el arte, que el arte es eso, es la ciencia de encontrar la belleza. Fíjate lo que te he dicho, la ciencia de encontrar la belleza. ¿Cómo? La ciencia es el arte de encontrar lo bueno. Y sin embargo, en general casi todos vemos tan divididos, tan divorciados y tan alejados la ciencia como tal del arte. Y es un error, porque el artista tiene que ser científico en cuanto a su formación, a tratar de encontrar su forma de expresar con una gran rigurosidad. Y el científico debe tener del artista la creatividad. Si no se hubiese caído, ¿cuántas manzanas se caían de los árboles? Hasta que uno que estaba por ahí dijo, pero se cae por algo. Y otro le dijo, uy, se cae porque está madura y está podrida. Pero viste que se cae, yo tiro el zapato y cae. Debe ser por ahí está. Ese era el creador. Ese era el científico
creador, era capaz de ver un poquito más. Y eso es lo que tenemos que unir. Las cosas no están divididas, las cosas están unidas. Nosotros hemos tenido, no sé por qué desde hace mucho tiempo, esa cuestión de comenzar a dividir, no a unar. Y cuando uno se posiciona desde el arte como desde la ciencia, siente la necesidad de unir, no de dividir, siempre de unir. Todo el cosmos, el universo nos habla de la unión de las cosas. Religare, que viene, de ahí deriva religión, Religare, que es unir lo que está disperso, unir en lo que se ve con lo que no se ve. con lo trascendente que, bueno, se lo hemos dejado a Google o a otros para que lo inventen, para que lo creen. Más allá de que la inteligencia de hoy artificial nos puede dar ventajas, no podemos abandonar todo, me parece, abandonarnos a que cree la realidad y genere el arte a través de los algoritmos. Es decir, ustedes me ven ahora a través de un algoritmo, o sea, fantástico. Fantástico. Misión cumplida. Siempre que eso llegue al hombre, lo transforme y llegue al corazón del hombre. Ahora, a mí me asusta todo lo que sea artificial, porque le falta algo. Alma. El defecto. ¿Cómo es el defecto? Cuando uno tiene un defecto, uno siempre está en constante desarrollo de búsqueda. Cuando uno no tiene ese defecto, ya es un defecto, porque el hombre tiene que tener eso. La gran sabiduría y también lo que le falta. Esa, entre comillas, perfección, pero la imperfección. La gracia. Claro, entonces fíjate, en el arte siempre uno termina de hacer su obra de arte y queda con vergüenza, porque le encontró el defecto. Y ese defecto que encontró ya es lo que te anima a que tengas que hacer otra, y otra, y otra, y otra. Y cuando uno ya es viejo y mira el arte con misericordia que hizo de cuando uno era niño, ve que siempre en el ser humano lo que predomina es lo bueno, no lo malo, pero que incluso ese defecto me ha ayudado a avanzar. Por eso siempre hay que tener miedo de las cosas esas tan perfectas, a mí me dan miedo, a mí me gustan las cosas que tengan un equilibrio. No se puede ver todo si solo es luz, no se puede ver todo si solo es noche, pero podemos ver todo cuando existe la luz y cuando existe la oscuridad. Entonces se entremezclan y no son opuestas. No son opuestas, son complementarias. Digamos, se ha divulgado, se ha hecho muy extenso el hecho de la oposición. Siempre tenemos eso, no sé por qué hace tiempo los seres humanos, de no complementar, sino de poner siempre cosas opuestas. Los opuestos se unen en el símbolo, por eso hay que ser muy simbólicos. A mí me gusta mucho un pintor que a mucha gente lo nombra, pero no sé si lo comprende mucho, que es Torres García. Torres García es un símbolo siempre. Entonces, cuando uno ve su obra, no es figurativa, abstracta, no importa, es simbólica. Y el símbolo es eterno. Y lo que es eterno habla de ayer y de mañana. Y en ese ayer y de mañana uno descubre la debilidad perfecta del ser humano. Entonces te voy a decir una palabra que a mí me gusta decir mucho. Uno descubre la creación de un Dios que nos ama y nos quiere. ¿Cuándo descubriste que tu camino iba a través de la creación? Bueno, yo a los 7 años dije que quería ser escultor. Ahora, ¿cómo? No lo sé. Le pregunté miles de veces a mi madre, nunca lo supo. Pero sí sé esto. Yo dije que quería ser escultor. Entonces mi madre me dijo, bueno, muy bien, para ser escultor hay que vivir como escultor, pensar como escultor, escribir como escultor, realizar todo como escultor. Me acuerdo de lo último, hasta hacer pichí como escultor. ¡Qué divino! Así que no se podía escapar. Vamos a ir a ver un escultor.
Claro, yo tenía una cantidad de diarios que ella me había dado porque me gustaba ser escultor, entonces ella acompañaba la vocación, porque como buena maestra, que daba clases aquí muy cerquita de donde estamos grabando, en la Escuela Galicia, estuvo Galicia. 30 años o más. Ella me dijo, como buena Qué maestra... privilegio para quienes hayan Sí. tenido esa maestra. Y me dijo... Como la mía, como mi madre, qué privilegio esas Son maestras. gente que te comprende y que te acompaña, porque no me dijo, tenés que ser otra cosa. No me dijo, mirá que de la escultura no se puede vivir. No, tenés que ser escultor. Vamos a ver un escultor. Me haces acordar a mi mamá que un día, pero yo ya grande, ¿no? Era la quinta vez, no sé qué, que lo tenía que entrevistar a Jorge Valle, y con Jorge tuvimos siempre una cosa, un romance ríspido, ¿no? Era como es más, la gente esperaba un Valle de Aroech, porque algo había, él lo conocía de chiquito, de chiquita. Ahora anda un TikTok ahí que vale la pena verlo, que alguien lo subió de una entrevista donde nos decíamos cosas con doble sentido muy interesante. Y entonces le digo a mi mamá, hoy otra vez, tengo a Jorge hoy, mami, y nada, ¿viste cómo me hace? ¿Qué hacía él? Me hacía pensar, me hacía me ponía vallas, obstáculos, y yo crecía. Entonces mi mamá me dijo, olvídate, es el que más te ha enseñado, a pesar de que con el que más has tenido problemas. Bueno, ahí tenés esas vallas que tú se estás nombrando, lo que decíamos anteriormente. Sí. Son la imperfección perfecta del ser humano, que no es artificial, sino que es humano. Bueno, y ahí llegué al taller, a un taller de escultura que me llevó mi madre, que fue el de José Luis Zorrilla. Nada menos. Ni más ni menos. Y estaba realizando el monumento Artigas para la ciudad de Buenos Aires. ¿El que está en la Recoleta? Exacto, el que está ahí en la Plaza Uruguay frente al Jockey Club. Sí. Bueno, entonces lo estaba haciendo, había hecho la cabeza, estaba modelando una cabeza enorme. Imagínate, yo un niño vi aquello, cuando en aquel mundo dije, este es mi mundo. Encontré un señor que no dicen que la familia dice, no era tan alto, bueno, que yo lo encontré altísimo y lo vi altísimo hasta los 12 años, pero con una ternura enorme. Y él fue el primero que me ayudó. Hice una cosa, cuando me impresionaron unos indios que él había hecho en Europa, cuando estuvo con Bourdelle, y cuando los vi, yo los quería tener, no sabía cómo. Y no era el cuadro, era un niño, no era el cuadro de ahora que te dice, me gusta eso. No, era muy educado ese cuadro, chiquito. Entonces lo miré. ¿Se cuadraba bien? Sí, se cuadraba bien. Entonces miraba y miraba. Y mientras él hablaba con mi madre, yo saqué un pedacito de unas esferas de arcilla que él tenía para modelar y modelé la cabecita que aún tengo. ¿De un niño? Del indio, ¿tá? Como para llevarla. Cuando él la vio, quedó fascinado y me regaló un poquito más de arcilla que mi madre lo conservó y yo ahora a la muerte de mi madre lo encontré. Que lo conservó y como conservó esa cabecita primera que hice con él. Y de ahí fueron, yo estuve desde los 7 hasta los 12 años con él viniendo cada 15 días, yendo los sábados al taller, que era un deleite, un viaje, un deleite. Y recuerdo una cosa, era alguien muy cercano a los niños, pero de las cosas de la escultura esenciales que hoy puedo transmitir, fueron las 4 o 5 cosas que él me dijo, pero con una ternura de padre. Recuerdo que yo había hecho un caballo, mirando uno de lo de él. Y mi madre me decía, no copies. ¿Escultura o escultura? Escultura. No copies, tú tenés que hacer tu caballo. Pero yo me entusiasmaba tanto, hacía parecido y después empezaba a deformarlo. Cuando pasa él cerca, que estaba trabajando, un niño ahí haciendo cosas, me dice, observa una cosa. La cabeza del caballo de frente es siempre un triángulo, es triangular,
tú la has hecho muy pequeña. Nada más que eso. Fue para toda la vida. Recuerdo eso como para toda la vida. Es decir, era alguien espectacular, pero espectacular. Alguien tan cercano, alguien donde llegaba una autoridad, un ministro, y llegaba el pescador. Don José Luis, encontré este pescado que se lo traigo para... ¡Uy! Nunca había visto un pescado tan grande, tan bueno. Bueno, lo ponía tan alto que creo que el pescador quedaba más... No podía salir por la puerta. Y así hacía con todos. Qué bárbaro, qué divino. Y de ahí, a los 12 años, ¿qué pasó? Y a los 12 años muere José Luis. Y yo quedo sin maestro hasta los 15. ¿Cómo viviste ese...? Buscando. Siempre, pero siempre trabajando. No negaste, no te negaste. No, siempre trabajando. O sea, siempre ¿Y qué trabajando. cultura recordás de tu niñez o de esa época que te representa? ¿La cabecita del indio? Recuerdo, a mí me gustaban mucho los indios. La cabecita del indio, la cabeza de otro indio que era Abayubá, pero que yo la transformé porque viste que mi madre como que no me dejaba copiar y era tan así que tú me pones un cuadro y yo lo tengo que dibujar y no lo sé dibujar. Claro. No puedo copiar. Está perfecto. Entonces, esa otra cabeza de indio, recuerdo la cabeza de don Juan Zorrilla de San Martín. ¿Por qué? Porque esa la hice cuando tenía 12 años y todavía la conservo. Porque se iba a inaugurar el monumento de don Juan Zorrilla, que se inaugura el 28 de diciembre de 1975. Y José Luis muere un 24 de mayo de 1975, pero él estaba haciendo las cabezas de los relieves que tiene a los costados el monumento y estaban fundiendo el monumento. Entonces a mí me dio por hacer una cabeza de don Juan, ya que había conocido el museo que estaba cerrado. El museo se abre en el 73, se reabre. El museo de Juan Zorrilla, que nosotros conocemos, de la casa de veraneo de él. Pero yo lo había conocido de manos de José Luis. Y él hablaba tanto de su padre y recitaba, recuerdo que recitaba partes de la leyenda patria, decía algunas cosas. Entonces hice esa cabeza. Esa es otra de las cabezas que recuerdo con muchísimo afecto. La cabeza de don Juan Zorrilla, además de que es una de mis lecturas queridas. Si yo te pidiera ahora una de tus lecturas que evocaras acá, ¿qué es lo primero que sale? Lo primero que son varias, que son las de todas las noches. El Quijote, Jobrán, Jalil Jobrán, que me gusta enormemente, don Juan Zorrilla. Jobrán es Jalil Gibran. No llores por haber perdido el sol, tus lágrimas el del loco. Te evitarán que veas las estrellas. Exactamente, el libro donde hay una cosa muy linda, que las personas malas, el cuento del espantapájaros, ¿no? Los pájaros le tenían miedo al espantapájaro, esas personas malas que parecen, no las que parecen, sino las... Y Jobrán dice en su poema, que nosotros lo leemos evidentemente como prosa, pero son poemas. Jobrán dice que el espantapájaro tenía el corazón de paja, por eso es así. Y por eso hay que tratar de no tener un corazón de paja. Pero Jobrán ha escrito mucho, muchísima obra. Yo soy muy lector, desde El Quijote, Juana de Ibarburu, Borges, Vargas Llosa, de arte, ¿Y algo tuyo, lo que quiera. escrito por ti? Lo que escribo nunca lo leo. No te lo sabría decir. Mis sonetos de desengaño, que son del año 87, y siempre escribo. Escribo siempre, permanentemente. Como dibujo todos los días, y ahora estoy en un periodo que el dibujo me ayuda a encontrar la escultura que quiero hacer. La escultura de la antigüedad, la antiquité. Te lo digo en francés, la antiquité, ¿por qué? Porque creo que es la escultura que tiene un genoma. Vivo.
que es lo que nos conecta. nos conecta. La escultura es como una cadena, ¿no?, que todos hemos ido recibiendo de otros. Separarse de esa cadena para querer ser personal es perderse. Uno siempre debe de tener, como decía Eugenio Dors, influencia, porque el que no tiene influencia lo único que hace es plagio. Entonces Eugenio Dors lo tenía bien claro. Eso me lo explicó, me lo contó mi madre también cuando era niño y me dio el libro de las lecturas de Dors, que son preciosas. Entonces yo creo que es una cadena. ¿Y de dónde proviene mi escultura? ¿Cuáles fueron mis primeros maestros? Bueno, mis primeros maestros, José Luis, después Moller de Berg, cuando yo tenía 15 años que aprendí dibujo, después fui a estudiar en la Escuela de Artes Aplicadas de aquella época, pero nunca me pude olvidar de esos dos. Y ellos hablaban de alguien que yo quiero mucho, que es Antoine Bourdelle, un escultor francés. Y mi escultura siempre tiene esa orientación, la orientación que dio Bourdelle, que es que hay que mirar el pasado de la escultura para poder hacer el futuro. Entonces es así, si tú quieres ser moderno, vuelve siempre a la escultura arcaica. Entonces uno, al arcaico, ¿por qué? Porque lo arcaico justamente tenía algo que hoy no tenemos, no estaba dividido. El arcaico era lo que pensaba el pueblo, aún con los medios de la escultura que ellos podían, hasta donde llegaban, pero que lo que pensaba el pueblo. Ese arcaico parece que como que se repitiera en las catedrales góticas que tienen olor a sopa. ¿Por qué tienen olor a sopa? Porque la gente las iba creando, las iba haciendo con lo popular, con su propia vida. No era algo separado, no era el artista alguien que caminaba sobre sus cabezas, sino era el artista que estaba entre ellos y con ellos creaba. Entonces eso es la escultura que a mí me interesa, que me gusta, la escultura de la antiquité, con la antigüedad. Hay una escultura de Cristo tuya, yo no las conozco todas, pero hay una que está en la iglesia de Tres Cruces, que tiene características muy especiales, de un Jesucristo resucitado. Que fue un escándalo. A ver cómo fue eso. Como todas ¿Para la iglesia o para los fieles? Todos, para todos. Cuando yo la hice, claro, el tema era Jesucristo resucitado. Nosotros nunca hemos visto una persona resucitada. Lógico. Sabemos que Jesús resucitó, los apóstoles nos han contado, los apóstoles lo vieron. Entonces comencé a leer, no lo reconocían. ¿Pero qué es la resurrección? Entonces desde ahí es que hay que partir. Yo tenía que hacer a Jesús resucitado. ¿Cómo lo hacía? Traspasando una pared, me quedaba como un héroe de Superman, Batman, yo que sé, alguno de ellos, no, Superman sobre todo. Bueno, no era un superhéroe, ¿no? Era Dios que resucitaba con la humanidad y nos rescataba a todos nosotros. Entonces lo hice con el hieratismo. El hieratismo es el movimiento del cosmos. Nosotros ahora, como siempre te cuento, yo ahora me estoy moviendo acá, esto no es hierático, pero igual nosotros estamos moviéndonos, estamos en un además movimiento, de ese movimiento. claro, nos estamos moviendo, el mundo se para y ¿a dónde vamos, Raquel? ¿No? Salimos despedidos. Sí. Ese es lo hierático, que no es lo mismo que lo estático, eso es lo hierático. Vamos a hacerlo con el movimiento hierático. Luego lo pinté con dorado a la hoja, todo de dorado, porque desde la antigüedad el dorado es el color de la divinidad. Entonces Jesucristo era divino. Le hice mostrando el pecho, la cara, hice las manos grandes, como lo hacían los artistas medievales. ¿Por qué las manos grandes? Que uno siempre se pregunta el por qué. Por una cosa muy simple.
Las manos de Cristo Gra- somos grandes, nosotros. y libres. Y libres, pero tan libre de la cruz porque está Claro. resucitado. Pero está la cruz, porque la cruz es el símbolo de la resurrección. Es donde muere la muerte. Entonces, grandes las manos, porque somos nosotros. Y los pies, uno un poquito más levantado que el otro, como Parece caminar. caminando, y con los estigmas. Por aquel soneto de Lope de Vega, que en su último terceto dice, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Entonces ese Cristo que camina con nosotros esperándonos. Y luego es de mármol todo el cuerpo que está lleno de símbolos, de simbologías, aparece la Santísima Trinidad, aparece las formas que se complementan, que es lo alto del cielo con la tierra, con la venida de Cristo, se complementan, se unen. Cuando lo puse fue un escándalo público, pero te voy a contar algo. Yo era el maestro de ceremonia de Monseñor Cotuño, entonces me estaba revistiendo para ayudarlo a la misa de inauguración de esa escultura y de la capilla. Y había un señor, un cameraman, y se sienta. Y claro, lo que yo me estaba poniendo una túnica, un alba, pensó que era un sacerdote, que yo no soy un sacerdote, no, era el ceremoniero. Y me dice, padre, sí, son locos los artistas, ¿no? Entonces yo no contesté nada. Dice, fíjese, pero la iglesia los arregla enseguida. Fíjese, la cabeza bien, el cuerpo está bien dorado. Después esas manos grandes, esos pies así. Yo qué sé por qué hacen esas locuras todos los artistas. Yo escuchaba, no decía nada. Él lo escuchaba y dice, ¿quién habrá sido el artista? Y soy yo. No sabía qué decirme. Quedó. Entonces después trataba de justificar. Y yo, no justifiques. Pensá primero lo que tú quieras. Después miralo. Ahora, hoy, en la actualidad, lo aman. Lo comprendieron. ¿Sabes por qué? Porque el símbolo es lo que llega al corazón. Una imagen que no sea simbólica no es una imagen sacra, es una imagen representativa. Claro. Pero la imagen sacra necesita el símbolo que hable de la fe de los que creen y además que abra el corazón a los que no creen. Entonces que lo miren. El otro día salgo de una confitería que yo voy muy seguido, porque queda a la vuelta de mi casa, y me dice una señora, ¿usted hizo el Cristo de Tres Cruces? Sí, yo dije, bueno, me va a decir algo. Dice, yo voy todos los fines de semana porque parece que me abraza. Entonces esas son cosas que a uno le dan mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque justamente el arte que uno hace es para eso, es para los demás, para el pueblo, y para que uno, poco a poco, vaya creciendo, como te pasaba a ti con la entrevista a Valle. Vaya creciendo. Porque si no, estamos decrecemos. estáticos. ¿El símbolo qué es para ti? El símbolo es lo que une el corazón, el interior, con el exterior. Entonces es lo que da el sentido a la vida. Hoy se Y está es lo- hablando mucho del sentido, de Claro. volver a encontrar el sentido. Es lo- Los psicólogos, los charlistas. El sentido a la vida y el sentido a la relación con los demás. Entonces el símbolo te ayuda al respeto a los demás. Quien ama el símbolo encuentra en los demás, incluso estando en contra, mirá lo que te digo, en contra del pensamiento, encuentra en los demás algo de él. Así mismo. Exactamente, algo de él, algo propio. En cambio, cuando uno deja el símbolo, aparece el guerrillero barato. Estoy en contra, esto es la verdad, mi verdad es lo único que existe, esto es así. Y el símbolo te ayuda a ubicarte y ubica a la gente, a cada uno en su lugar. ¿Y qué es cada uno en su lugar? ¿Uno más arriba y uno más abajo? No. En el lugar que te hace a ti pleno. Por eso la escultura es tan importante, por eso es tan importante encontrar el símbolo en la escultura. ¿Para qué?
para posicionarte tú y los demás, para que los demás también sientan cuánto valen, cuánto interesa un ser humano, cuánto es más importante el Señor que duerme Sí. en el portal de la casa que el mismo Cristo resucitado que yo he hecho. Qué increíble, porque la escultura es... Bueno, ahora hay esculturas que se mueven, ¿no? Porque, Sí, pero de lo estático, de lo como si fuera la piedra, que uno lo asociaba antes a la nada, a lo no, a la muerte o a lo no vivo, ¿cómo puede trascender el mensaje? La piedra está siempre viva y habla. Yo trabajo sin una sola música. Solamente cuando era niño escuchaba a María Elena Walsh. Por eso María Elena me llamaba mi viejísimo amigo. Pero una vez corté porque incluso la música clásica en mi taller, que me gusta muchísimo, tú sabes, me molesta. Yo tengo que estar en silencio, porque escucho la piedra, escucho el barro habla, la piedra habla, el bronce habla. La piedra habla muchísimo y es muy blanda. Cuando uno no la golpea, sino que con el cincel la acaricia. Y ella misma, en la conversación que tiene, te va guiando. Empieza a mostrarse, Y habla. a descubrirse. Si tú supieras cómo habla la escultura. A ver, ¿cómo es eso? Me encanta. Todo el tiempo. Cuando yo tomo un pedazo de arcilla o voy a tallar algo, tomo un pedazo de arcilla y lo empiezo a modelar. Comienzo a sentir que hablamos. Cuando yo no le impongo. O sea, no vas con lo preestablecido. Yo he dibujado todo lo que quiero hacer. Primero, ¿no? lo 50, dibujas. 50.000 veces. Entonces voy con el barro a hacerlo y le cuento. Vamos por aquí, por acá. Y él va conmigo conversando. Y a veces me dice, creo que por acá tenemos que transformar. Entonces uno siente, transforma, y es siempre nuevo. Pero es energía, ¿cómo se puede transmitir a la gente? Con el misterio del secreto. La gente ve, escucha. Solamente mirando, la gente uno ve. Cuando uno mira en una cantidad de obras y ve aquella que es simbólica, que tiene el arte, le llama la atención. ¿Por qué? Porque está el lenguaje interior, claro. Ese lenguaje es la conexión. Que se oye exactamente, claro. Que se oye siempre con el corazón, pero se oye. ¿Cómo vibramos con determinadas obras y no con otras? Por ejemplo, que estuviste recorriendo la casa Carlota, de mi hija, ahora después lo mostramos. Hay varias versiones de Carlota Me encantó. De Natalia. Sí, hay una ella toda blanco y negro. Me encantó por dos cosas. Primero, considero que la obra de Blanes es el sumum, ¿no? Es una obra preciosa donde se ve que había gran pasión. Y cuando yo llego al museo, siento esa pasión que tenía Blanes, veo esa mujer que le decían regordeta, pero imagínate los preciosa, estereotipos preciosa y joven de la época. Claro, pero una mujer joven y linda. Y todo lo que dice. Y cuando vengo acá veo una Carlota, sí, por que era igual. Carlota. Carlota, qué preciosa, porque ha captado ese interior de Carlota, esa Carlota fuerte, no esa Carlota tonta, esa Carlota fuerte. No la regordeta. No la regordeta, pero tampoco la Carlota estigmatizada. ¿Cómo es eso de estigmatizada? Porque la han estigmatizado, que era así, que tenía dos maridos, que salía con esto, que era la hija de la prostituta, todas esas cosas que nos encanta en la literatura para hacerlo y para decirle, y a la gente, y era una prostituta, y hacía esto, y estaba todo el día acá, y enamoró a uno de los Blanes, y enamoró al otro, que eso es lo interesante. Si sería interesante ¿y esta mujer? que padre e hijo se enamoran
de la misma, es decir, algo tenía. ¿Y qué es lo que tenía? Bueno, eso que tenía que, no hay que descifrarlo, que es misterioso, es lo que captó tu hija, pero ¿cómo lo captó? Como una mujer fuerte, posicionada en la vida, una mujer que iba hacia adelante. Como empoderada, ¿ves? Claro, Parece una mujer de ahora, parece, ¿viste? una mujer, Sí. pero que han habido muchas. Tú nombraste recién a tu madre, yo nombré a mi madre, y han habido muchísimas. ¿Cuántas escultoras en el mundo hay? ¿Cuántas? Nosotros no las conocemos y nos parece que son recientes. Muchísimas, muchísimas. Fíjate, te voy a poner un ejemplo de una cosa muy linda. Acá en el Uruguay hay muchas. Yo acabo de nombrarte ahora a Ia de la Nefa, que encontré un premio que lo ha hecho ella, que tú tenés el ahí. Tabaré, ¿no? No, el premio este. ¿El Iris? El Iris. ¿O el otro? O El Iris, ese, ahí está. ¿Este lo hizo? Ese lo modeló Adela Nefa, una gran escultora. Hermoso, es hermoso. Que había nacido en San Juan y que el año pasado cumplió 100 años y que estuvo acá y que fue la primera alumna que tuvo Yepes en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Mirá el año esto, 1995. Yo creo que es la primera vez que dieron un... Claro, lo modeló ella, Sí. creo que no me acuerdo quién hizo un dibujo y ella después lo modeló. Era una gran escultora, bueno, y que ha hecho muchas esculturas. También me estoy acordando de Anna Yatt Huntington, fíjate, una mujer que se casa con el señor Huntington con mucho dinero, un hispanista, un gran hispanista, con mucho dinero. Ya hacía escultura. Y como le dio la posibilidad de hacer esculturas grandes, monumentales, ¿qué hacía? Las donaba. Buenos Aires tiene una escultura del Cid Campeador, que es una belleza. Una belleza, a caballo. Pero es una belleza. Que es dificilísimo. No sabía que era una mujer. Que es dificilísimo hacer la unidad, esa simbiosis entre el caballo y el jinete, para que no sean dos cosas, que no sea un macaco sentado arriba de un, sino que haya una unidad estética de líneas. Y que transmita. Sí, y además, eso lo hizo una mujer, Anna Yatt Huntington. Es decir, el arte no tiene sexo, lo que tiene es humanidad, y la humanidad lo ha hecho siempre. Nosotros pensamos que las cavernas solamente hacían pintaban hombres. Claro. Equivocado. ¿No? Los hombres cazaban, las mujeres eran las que... Pintaban hombres y también pintaban mujeres. Y debe haber algunas también que han estado ahí. El hombre iba a cazar lejos. La mujer dijo, pero aquel se va tan lejos que yo necesito darle de comer a mis hijos. Plantó una semillita y creció. Es decir, cómo se complementa el ser humano, cómo es uno. Por eso cuando yo hablo del ser humano, hablo de la unidad del hombre y de la mujer en esa igualdad que no es la uniformidad, sino la igualdad, aquello que hace que cada uno conserve sus características, que hacen que se complementan y que hacen la perfección del ser humano. ¿Cómo ves el mundo hoy? ¿Cómo te ubicas con respecto? ¿Te toca? ¿Te afecta? A mí hay cosas, como artista te lo voy a decir. Yo tengo una gran esperanza en el ser humano. Y creo que todo lo que sea artificial llegará a un punto, pero no va a superar al ser humano. Y lo que a mí me afecta a veces es esa división de no encontrar. Yo soy una persona que me gusta que la gente se encuentre, que haya diálogos. Cuando no hay diálogo, se viven las grandes, te voy a decir una palabra ahora que hemos celebrado hace poquitos días, se viven las grandes dictaduras, las grandes cosas. ¿Qué es? Es la falta de diálogo, la imposición. Eso es espantoso. La prepotencia. Eso es espantoso. En cambio, un hombre, un ser humano que dialoga, es un ser humano que construye. Y yo creo que nosotros vemos en un mundo, nos parece, nos muestran el humo, pero no nos muestran la fogata de amor que está ardiendo en el mundo hoy.
Hoy hay una fogata de amor. Solo vemos el humo. Y solo vemos el Nos humo. marea, nos impide Nos parece, ver. ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que Aquella va a pasar? oscuridad. ¿Y dónde está la fogata? La fogata está en... Mirá, Cada uno de nosotros, ya sé, sí, pero ¿y? pero ¿dónde? ¿Cómo ¿Dónde? En todo, lo veo en los jóvenes, lo veo muchísimo, Sí, lo veo en en los los niños, lo veo en los mayores, lo veo en los muy adultos. Hay una fogata de amor que hay que unir. No separar las brasas, unir las brasas. Unir las brasas. Entonces, eso es lo que hace el arte. Y creo que eso es lo que me ha enseñado siempre la escultura. Así como yo debo de unir la arcilla para dar forma, ¿no? O debo de buscar en la piedra lo que está escondido, como decía Miguel Ángel. Pero fíjate que lo que está escondido para mí en la piedra a veces no es lo que está escondido para ti. Exacto. Pero por eso cada uno encuentra la piedra necesaria. Yo, aquella que tenía escondido lo que ella me mostró, esa es mi piedra. Tú encontrarás la piedra que tiene escondido lo que a ti te gusta, es tu piedra. Jamás olvidaré la piedra de Miguel Ángel, la Pietà. La Pietà. Hay varias Pietà. Hay varias. Y hay varias. Está la Pietà del Vaticano, como la del Castello Sforzesco, que es la última, que es la Pietà Rondanini, que te voy a hacer un cuento acordándome de China. China Zorrilla decía una vez, estoy frente a tal obra y soy la única persona en el planeta que está en esta obra. Llego al Castello Sforzesco, no había nadie. Y yo digo, se cumplió lo que decía China. Estoy frente a la Pietà Rondanini de Miguel Ángel y no hay nada, ni un guardia que cuide. Quiere decir que hoy puedo decir, en el mundo, el único que está ese día frente a la Pietà Rondanini soy yo. Sono yo. ¿No? Sí. Miguel Ángel, que tú lo nombrabas, era un genio de todos los tiempos. Y si tú ves, y mirás bien, vas a ver que tiene las manos grandes a veces, las proporciones todas diferentes. ¿Por qué? Porque no intentaba copiar una naturaleza. Él intentaba hacer un poema de volúmenes mostrando una naturaleza de hombre perfecta. Por eso tenía la imperfección perfecta. No la perfecta imperfección, como eso me lo enseñó el escultor Líbero Badí en Buenos Aires. Mira, tú subes por un escalón de los que han hecho una máquina y tenés la imperfección perfecta. Tú subís por un escalón que se ha esculpido y tenés la perfecta imperfección. Con las medidas justas. Y además con algo que viste que, Sí, como el ser humano, le salió mal, sí, pero quedó pero quedó perfecto. Eso es lo que se va a buscar dentro de mucho tiempo. Las casas buenas, como las casas que se han hecho con un sentido artístico, o con un sentido, trascendente, siempre tienen una imperfección. Son más grandes de un lugar, una pared está distinta, hay algo que te... ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que te ayuda a ver cómo son las cosas, lo bueno, la humanidad, el límite, que es lo que nadie entiende, el ángulo recto antiguo, el límite, que tiene, como todo símbolo, dos lecturas. El límite puede ser aquello que no me deja avanzar o puede ser aquello que es el trampolín para llegar al otro lado. Por eso el límite. Esto es otra de las cosas que me gustó mucho en mi escultura. Si tú ves, siempre tienen algunas el ángulo recto. Yo eso lo estudié mucho, el ángulo recto. ¿Por qué? Porque es el límite que me permite saltar. Transgredir también, ¿no? Transgredir, saltar. Es decir, crecer. No el límite de la caja que hacía Marceau, sí. ¿no?
que no podía... Qué maravilla también haberlo visto. Claro, que no podía salir. Omar Marceau era un genio. Un genio. Tenemos que terminar porque hasta los países tienen límites. Todos tienen límites. Uno cuando no tiene límite, no tiene forma. El límite es la forma. Es la forma. Entonces, no me gustaría que te fueras sin brindar. Con nuestra Stagnari, qué lindo. Y nuestra querida amiga. Nuestra querida amiga. Que nos acompaña siempre. ¿Qué te gustaría decir antes de, o sea, cómo no le conté esto a Raquel? ¿Cómo no dije esto? Aunque has dicho muchísimo y es para razonarlo y ponérselo. No. ¿Qué es lo que yo no te... ¿Qué me faltó contarte? ¿Con qué querrías despedirte? Con una cosa muy simple. Diciéndote algo que es de corazón y tú lo vas a sentir. Que me alegra muchísimo que estés en la calle Sarandí. Siempre voy a insistir en eso. ¿Sabes por qué? Porque yo era no mucho más chico que tú, pero un poco más chico y te veía en la televisión. Y te veíamos todos en casa. Y recuerdo una cosa muy linda. Mi familia, que ahora está toda en el cielo, se reunía para verte. Ay, qué emoción. Entonces, tú eras algo así como el elemento aglutinador. Vamos a escuchar a la Daruech. Y todos escuchábamos a la Daruech mirando la tele, que era, no porque yo sea mayor, era en blanco y negro y después pasó a ser en color, ¿no? Pero en blanco y negro porque se veía así. Nosotros fuimos evolucionando la retina. Escuchá, yo al principio cuando nos casamos no teníamos televisor. Tuvimos 5 hijos y ahí recién compramos el televisor porque viste que con la televisión uno se engancha. En televisión digo, puede ser Netflix o puede ser cualquier, ¿no? Cómo uno no le da el justo valor a la comunicación. Exactamente. Es por ahí. Pero qué linda que era aquella cuando escuchábamos tu entrevista, toda una familia. Y eso, hoy que yo tengo toda mi familia en el cielo, cuando vine acá contigo, me acuerdo de eso. Eso te tenía que decir. Y brindo por eso, para que tú sigas siendo aglutinadora de familias. ¡Qué tesoro! Y que Dios te bendiga siempre. Gracias. Gracias, salud. Muchas gracias. Nos vemos, amigos. La sed y el agua. La sed y el agua.